En este viaje, cruzaremos desiertos, templos y cámaras secretas, pero no con los pies, sino con la conciencia. Vamos a despertar memorias dormidas, a reconectar con códigos olvidados, y a recordar que el verdadero poder nunca se perdió, solo fue escondido a plena vista. Al final de este audiolibro, es posible que ya no veas el mundo como lo has visto hasta hoy. Pero lo más importante, ya no te verás a ti mismo como antes. Prepárate para recuperar la llave que abre la puerta de tu maestría interior. Bienvenido a este audiolibro transformador titulado El Arca de la Alianza, el Código Perdido de Dios. Estás a punto de comenzar un viaje que no solo removerá las raíces del conocimiento tradicional, sino que también tocará las fibras más profundas de tu alma. Este no es un audiolibro común. Es un llamado silencioso, una revelación que el universo entrega solo cuando el oyente está verdaderamente listo. Y si tú estás aquí, escuchando estas palabras, es porque una parte de ti, la más sabia, la más antigua, la más despierta, ya lo sabe. Antes de continuar, por favor, regálame un momento para darle me gusta al video, suscribirte a este canal y compartir el contenido. Si te gusta lo que hago, déjame tus comentarios y permíteme saber desde qué lugar del mundo nos sigues. Siempre es un placer contar con nuevos suscriptores. Gracias por ser parte de esta comunidad que se expande cada día más. La historia del Arca de la Alianza ha sido relatada por siglos como un misterio que vibra entre lo sagrado y lo prohibido. Se nos ha dicho que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí, que era custodiada por el pueblo hebreo, temida por los enemigos, y perdida para siempre tras su paso por templos, desiertos y cámaras selladas. Pero, ¿y si te dijera que esa historia es apenas la superficie de un mensaje mucho más profundo? ¿Y si el arca no fue solo un cofre, sino un símbolo viviente? ¿Y si, en realidad, ha estado siempre cerca, esperando a que alguien, como tú, esté preparado para comprenderla? Este audiolibro no es una clase de historia ni una lección religiosa. Es un viaje alquímico. A lo largo de 7 capítulos, exploraremos los orígenes secretos del arca, las civilizaciones que la tocaron, los códigos que guarda, y, sobre todo, su verdadero propósito: activar el poder creador dormido en tu interior. Cada capítulo es un peldaño hacia una conciencia más elevada. Recorreremos las tierras que la escondieron y los misterios que la protegieron. Descubriremos que no es un objeto, sino un campo de energía consciente. Y al final, comprenderemos que el verdadero arca no se busca en el mundo, sino que se activa desde el alma. Prepárate para recibir revelaciones que no solo te transformarán, sino que podrían cambiar para siempre tu visión de lo divino, lo humano y lo eterno. Comencemos. Capítulo 1. El secreto vivo del Arca de la Alianza. En los susurros del tiempo, en las páginas no escritas de la historia, existe una verdad que solo se revela cuando el corazón del buscador está maduro para recibirla. No todos escuchan la voz del arca. No todos están listos. Porque el arca, como símbolo, como energía, como conciencia viva, no se entrega por capricho, sino por resonancia. Llega a quienes vibran con ella, a quienes, sin entender por qué, sienten que una parte de su alma ha sido llamada por algo más antiguo que las civilizaciones y más poderoso que los imperios. Desde tiempos remotos, el arca ha sido descrita como un objeto sagrado de poder inimaginable, capaz de abrir ríos, destruir ejércitos, sanar enfermedades o causar la muerte con solo acercarse sin permiso. Pero muy pocos se atreven a mirar más allá de la superficie. Porque el verdadero secreto del arca no está en lo que contiene, sino en lo que despierta. Existen textos prohibidos que narran cómo, antes de Moisés, civilizaciones ya sabían de su existencia. En Egipto, se hablaba del barco de Ra, una caja sagrada que contenía el fuego de los dioses. En Sumeria, se menciona un cofre de oro que canalizaba la energía de los cielos. En la Atlántida,
Los registros acásicos, guardados en el Templo del Sol, hablaban de un objeto capaz de activar la frecuencia del alma. Todos esos relatos apuntan a lo mismo, una tecnología espiritual que interactúa directamente con el campo energético humano. Pero esta tecnología no responde a comandos, sino a estados del ser. El arca no abre con llaves ni fórmulas, sino con conciencia. Y por eso está oculta. Porque el mundo moderno ha buscado por fuera lo que siempre estuvo por dentro. La razón por la que tantos han fallado al intentar encontrarla es simple: no se trata de ubicarla en el espacio físico, sino de alcanzar la vibración que la hace visible. Hay un pasaje poco citado en los antiguos evangelios gnósticos que dice: aquello que ves con tus ojos, no lo encontrarás. Aquello que tu alma recuerda, lo reconocerás en el instante en que estés listo. El llamado del arca no es una búsqueda arqueológica, sino una iniciación espiritual. Y esa iniciación comienza con una sensación que no puedes explicar, pero que tampoco puedes ignorar, como si algo ancestral en ti recordara que hay más, que hay una verdad no dicha, una energía esperando ser liberada. Tal vez tú la hayas sentido en sueños, en meditaciones, o incluso en momentos de profunda emoción sin motivo. Esa es la llamada. Y cuando el llamado llega, lo hace con fuerza. Cambia tu forma de ver la vida. Ya no puedes conformarte con lo superficial. Comienzas a buscar señales en todas partes, en símbolos, en textos, en canciones, en silencios. Porque el arca no se acerca con ruido, sino con resonancia. Y cuando te acercas a su frecuencia, tu mundo comienza a cambiar. La historia sagrada está llena de símbolos que han sido malinterpretados por quienes los ven solo como mitos o leyendas sin raíz. Pero hay quienes han sabido leer entre líneas, comprender que las escrituras no solo hablan de lo que fue, sino de lo que es dentro de cada uno. El arca de la alianza, para quienes tienen los ojos del alma abiertos, no es simplemente un cofre de madera recubierto en oro. Es la representación de una promesa. Una alianza verdadera entre lo divino y lo humano. Una fusión energética entre el cielo y la tierra, custodiada por los códigos del alma. Los antiguos sabían que la sabiduría no debía ser entregada a cualquiera. Por eso, los misterios del arca fueron sellados con claves que solo podrían descifrar los corazones puros, los buscadores sinceros, los que no solo preguntan con la mente, sino con la vida entera. Hay quienes han dedicado años, incluso vidas, a buscar el arca fuera de sí, en tumbas ocultas, en cuevas de Oriente Medio, en los pasillos del Vaticano, en las bóvedas del conocimiento prohibido. Pero el arca no se esconde en piedras ni mapas. Se revela cuando un alma vibra en su frecuencia. La pregunta entonces no es, ¿dónde está el arca? La verdadera pregunta es, ¿en qué estado interior estoy yo para reconocerla? En textos cabalísticos se menciona que el arca fue construida con madera de acacia porque ésta no se corrompe, y estaba cubierta con oro por dentro y por fuera. Este detalle encierra una metáfora sagrada. El ser humano también debe estar revestido de pureza en su interior y en su exterior. La acacia representa lo incorruptible del espíritu. El oro simboliza la luz divina. Así como el arca era transportada con reverencia, también tu cuerpo, tu templo, está llamado a transportar una energía divina que puede transformar tu realidad si sabes activarla. El profeta Isaías escribió: «Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor». Esta no es solo una promesa externa, sino una advertencia de lo que puede surgir cuando decides buscar dentro de ti aquello que siempre ha estado allí, aguardando en silencio, como un cofre sellado en lo más profundo de tu ser. Cuando un alma empieza a recordar, se activan señales. No son señales que el mundo pueda notar, pero tú sí. Se abren sincronicidades. Empiezas a encontrarte con personas, libros, palabras, incluso casualidades que parecen mágicas, pero que no lo son.
Son los guardianes del camino abriéndote paso. Son pruebas de que el arca, como conciencia, ya se está acercando a ti, porque tú te estás acercando a ella. En culturas indígenas, como los mayas y los incas, también existen relatos de cajas de poder guardadas en cámaras sagradas. Objetos que brillaban por sí solos, que respondían al pensamiento y que solo podían ser manipulados por quienes habían pasado ritos de purificación interna. Estas culturas no conocían el concepto de la alianza hebrea, pero hablaban de lo mismo con diferentes nombres. Eso nos lleva a un punto crucial. El arca no pertenece a una religión o a un pueblo, sino que es un arquetipo universal. Un símbolo espiritual presente en todos los caminos verdaderos que conducen al despertar. Incluso en la historia más reciente, algunos relatos sugieren que científicos y líderes han intentado replicar su tecnología. Se han registrado investigaciones secretas en laboratorios militares, buscando reproducir su campo electromagnético. Pero el arca no se activa con ciencia, sino con conciencia. Es por eso que ha eludido a quienes buscan dominarla y solo se ha revelado a quienes están dispuestos a servirla. Los relatos gnósticos mencionan que el alma humana, al encarnar en la tierra, olvida que es portadora de un fuego divino. Ese fuego es lo que el arca simboliza, la chispa eterna, el poder de crear con intención, la energía de manifestar sin esfuerzo cuando estás alineado con la fuente. Pero aquí surge una gran paradoja espiritual. Cuanto más buscas con deseo, más se aleja el arca. Cuanto más sueltas, más se acerca. Porque el arca responde a la coherencia, no a la codicia, a la verdad interior, no a la obsesión externa. Por eso, los sabios dicen que el primer paso para acercarte a su poder no es buscar, sino prepararte. ¿Y cómo te preparas? No se trata de ritos complejos ni de viajes físicos. Se trata de un camino silencioso, interno, de transformar tu corazón en un templo, tu mente en un altar, tu cuerpo en un canal limpio. Porque cuando todo tu ser vibra en armonía, el arca se revela como lo que siempre ha sido, una extensión de tu esencia divina. Es en este punto donde el viaje comienza de verdad. Lo que parecía una historia externa se transforma en una revelación interna. Y tú, oyente, ya no eres solo quien escucha, eres quien responde al llamado. El llamado del arca que ha esperado siglos por tu despertar. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en las rutas ocultas que siguió el arca, no solo a través del desierto físico, sino del simbólico. Descubriremos cómo las grandes civilizaciones del pasado intentaron protegerla, manipularla, esconderla o liberarla. Aprenderemos que su energía fue codificada en templos, escrita en lenguas perdidas, y sembrada en los corazones de iniciados que supieron guardarla con el más grande de los silencios. Capítulo 2. Los guardianes del arca, rutas olvidadas y civilizaciones perdidas. El viaje del arca no fue lineal, ni sencillo, ni documentado en su totalidad. Como todo lo sagrado, su rastro se desvanecía con el paso de las civilizaciones, solo para reaparecer en puntos clave de la historia, donde la conciencia colectiva estaba lista para recibir un fragmento más de su misterio. Lo que las escrituras hebreas insinúan, otras culturas lo susurran en códices, petroglifos, cantos rituales o estructuras alineadas con las estrellas. A lo largo del tiempo, quienes supieron ver más allá del símbolo encontraron en el arca una constante, un patrón, una geometría sagrada, una tecnología espiritual tan avanzada que rozaba lo divino. Después del éxodo y de su presencia en el tabernáculo, el rastro del arca comienza a desdibujarse en las narraciones bíblicas, y es allí donde el misterio florece. Algunos textos apócrifos sugieren que fue escondida antes de la invasión babilónica. Otros, que fue llevada por el profeta Jeremías a una cueva del monte Nebo, como indica el segundo libro de los Macabeos. Sin embargo, más allá de las teorías religiosas,
Existe una corriente de conocimiento esotérico que apunta hacia otro destino, uno que conecta a civilizaciones que, oficialmente, jamás tuvieron contacto entre sí. En Etiopía, los guardianes de Axum afirman que el arca descansa en la iglesia de Santa María de Sión. Allí, según la tradición ortodoxa etíope, llegó de la mano del hijo del rey Salomón y la reina de Saba, Menelik, tras un viaje silencioso y protegido por sabios que conocían los caminos secretos del desierto y de las estrellas. En este santuario, un único monje, dedicado de por vida a la custodia del arca, vive en total aislamiento. Nadie puede verla. Nadie puede tocarla. Solo se percibe una poderosa energía que rodea el recinto, como si el lugar respirara una presencia antigua y viva. ¿Es esta la verdadera arca? ¿O solo un eco simbólico de su vibración original? Las leyendas no se contradicen entre sí, se complementan. Existen mapas secretos, resguardados en logias y bibliotecas inaccesibles al común de los mortales, que señalan rutas trazadas por caravanas de sabiduría, caminos que unían Jerusalén con Tebas, Sumeria con el Tíbet, la antigua India con las líneas de Nazca. Estas rutas no eran únicamente comerciales o políticas. Eran canales por donde fluía conocimiento puro, legado de un tiempo anterior al tiempo, cuando los guardianes del arca aún caminaban entre los hombres. Los antiguos egipcios hablaban de un objeto sagrado llamado el Sed, un pilar de energía que contenía la columna vertebral de Osiris, el dios de la resurrección. Este símbolo aparece representado en tumbas reales, rituales de iniciación y jeroglíficos en templos dedicados a la regeneración del alma. El Sed era considerado una antena espiritual que conectaba al iniciado con el cielo, una estructura de poder que muchos investigadores asocian, en forma y función, con el arca. ¿Y si el arca, más que un objeto único, fuera un arquetipo que tomó distintas formas según la cultura, pero siempre con la misma función energética? ¿Y si en Egipto fue el Sed, en la India el Vimana, en Mesoamérica el Teponaztli sagrado, y en la Atlántida, simplemente, la fuente? Las antiguas culturas entendían que el universo no está hecho de materia, sino de energía e información. Y sabían que ciertos objetos, lugares y sonidos podían alterar la conciencia, expandir la percepción y conectar con dimensiones superiores. Por eso, el arca, o su equivalente, era siempre resguardada por una casta de iniciados. No eran guerreros. No eran reyes. Eran guardianes vibracionales, hombres y mujeres que habían pasado por pruebas internas, que dominaban la alquimia del alma, que podían custodiar un artefacto sin ser consumidos por su poder. En los mitos del Tíbet, se habla de la puerta de Chambala, un lugar oculto donde se resguarda el cetro de la sabiduría, un objeto que irradia luz y sonido, y que solo puede ser activado cuando la humanidad esté preparada. En América del Sur, los pueblos andinos mencionan el Piedra Inti, una estructura que canaliza el sol interior del ser humano y que tiene propiedades similares al arca. Ninguno de estos artefactos se presenta como objeto de poder personal. Todos son llaves. Y todas las llaves conducen a la misma puerta, el despertar. Los guardianes del arca no son los protagonistas de las historias oficiales. No aparecen en las crónicas, ni en los libros de texto. Son los nombres olvidados. Los constructores anónimos de templos alineados con constelaciones. Los iniciados que, desde Egipto a Sumeria, desde Machu Picchu hasta Angkor Wat, dejaron su huella en la piedra y en el campo energético del planeta. Su legado no es solo físico, sino espiritual. Está codificado en frecuencias, geometría, proporciones, en la matemática sagrada que rige los ciclos del universo. Y aún hoy, su labor continúa. Cada tanto, un alma despierta. Siente el llamado sin saber por qué. Se siente atraída por antiguos textos, por símbolos que no entiende del todo pero que reconoce internamente. Es porque el linaje de los guardianes no está muerto, solo está dormido.
Y cuando uno de ellos escucha el eco del arca, se activa. Recuerda, se prepara para servir, no para poseer. Y quizás tú, que estás escuchando esto, formas parte de ese linaje invisible. En los próximos minutos, nos sumergiremos aún más profundamente en las civilizaciones que tocaron el arca, que intentaron entenderla o que fueron transformadas por su paso. Conoceremos relatos olvidados del imperio hitita, inscripciones secretas en las paredes de Petra, y la conexión que algunos monjes tibetanos aún mantienen con la vibración del arca en sus cánticos. A medida que rastreamos el paso del arca por los pliegues ocultos de la historia, nos damos cuenta de que su presencia dejó más que rumores. Dejó huellas energéticas, signos que aún vibran en los puntos más misteriosos del planeta. Uno de esos lugares es la ciudad tallada en piedra roja, Petra, en Jordania. Aunque oficialmente conocida como un centro comercial nabateo, los corredores internos de esta ciudad milenaria albergan cámaras de resonancia que no tienen una explicación arquitectónica simple. Algunos investigadores independientes afirman que estas cámaras fueron diseñadas para amplificar y canalizar sonidos específicos, frecuencias que, al igual que las trompetas hebreas, podrían haber interactuado con una tecnología como la del arca. Desde Petra hasta las pirámides de Giza, los patrones se repiten. Vibración, sonido, resonancia. No se trata de arquitectura. Se trata de campos de energía. Las culturas antiguas no veían al mundo como materia inerte, sino como una danza de frecuencias. Sabían que ciertos espacios eran portales, y que esos portales podían activarse si la vibración correcta era introducida. El arca, más que un simple recipiente, actuaba como un generador o catalizador, capaz de abrir esas puertas invisibles. En América Central, los códices mayas hablan de instrumentos del cielo resguardados por los Balam, guardianes jaguar, quienes custodiaban templos alineados con las Pléyades. Los códices Popol Vuh y Chilam Balam insinúan que estos instrumentos no solo emitían luz, sino también un sonido que podía alterar la percepción del tiempo. Algunos autores han asociado estas descripciones con artefactos similares al arca, adaptados a las culturas mesoamericanas, y con funciones no solo espirituales, sino tecnológicas. ¿Qué pasaría si el arca, o sus equivalentes, fueran piezas de una red planetaria? Una red destinada a mantener el equilibrio energético de la Tierra, como si cada punto sagrado fuese un nodo de una malla invisible. Imagina, por un momento, que cada cultura que recibió un fragmento del conocimiento del arca fue instruida para desarrollar su propia versión, su propia caja de resonancia capaz de comunicarse con el cosmos. Desde las esferas de granito de Costa Rica hasta los obeliscos egipcios, desde los menhires celtas hasta los sons del Himalaya, todo parece diseñado para amplificar, dirigir o proteger ciertas vibraciones. Vibraciones que no nacen de la Tierra, sino de la conciencia. Los guardianes sabían que no todos estaban listos para interactuar con esa frecuencia. Por eso, no cualquiera podía acercarse al arca. No era solo una medida de seguridad, sino una necesidad vibracional. El cuerpo y la mente del guardián debían estar purificados. Su canal debía estar abierto, alineado. En las antiguas escuelas mistéricas, antes de ser iniciado como guardián, el candidato pasaba por largos procesos de ayuno, silencio, meditación, exposición al fuego y al agua, a las estrellas y al canto sagrado. No se trataba de religión, sino de ciencia espiritual. En los textos gnósticos y en los rollos del Mar Muerto, hay referencias a un objeto conocido como la Merkaba de Fuego, una estructura luminosa que permitía al alma viajar entre mundos. Aunque este término ha sido interpretado como una visión interna o un vehículo místico, algunos lo relacionan con un artefacto físico, escondido, que fue utilizado por profetas para acceder a realidades paralelas. ¿Era el arca una de esas Merkaba? ¿O era el generador que activaba ese vehículo dentro del cuerpo humano?
La ciencia moderna comienza a tocar la superficie de lo que las antiguas culturas ya conocían. Se ha descubierto que el corazón humano emite un campo electromagnético que puede sincronizarse con el campo magnético terrestre. Se ha comprobado que los pensamientos y emociones afectan la estructura molecular del agua, como demostró Masaru Emoto. Entonces, ¿por qué no pensar que un artefacto sagrado, resonando con una conciencia pura, pueda alterar no solo el entorno físico, sino también abrir puertas a otras dimensiones? En muchas culturas indígenas, desde los maoríes hasta los quechuas, se afirma que el conocimiento no se transmite únicamente por palabras, sino por vibración. Que los cantos, danzas y rituales no son entretenimiento, sino tecnología del alma. Así también operaban los guardianes del arca. Su conocimiento era frecuencial. No escribían libros, grababan códigos en el éter, en los campos morfogenéticos, en el alma colectiva. En tiempos de peligro o de cambio planetario, el arca, o su vibración, era movida. No necesariamente de forma física. Algunos sabios afirman que el arca podía desmaterializarse y rematerializarse en otro punto, a través del sonido, la luz y la intención. Esto explicaría por qué su paradero nunca pudo determinarse del todo. No se trataba solo de esconderla, sino de proteger su frecuencia del uso incorrecto. Y, sin embargo, su huella nunca desapareció por completo. En la tradición sufí, se habla de un cofre de luz que descansa en el corazón del buscador sincero. En el judaísmo místico, se menciona la sequina como una presencia luminosa que puede manifestarse si se cumplen ciertas condiciones. En el hinduismo, el antariamin es una chispa divina que vive en cada ser y que se activa cuando la conciencia está lista. Todos estos conceptos convergen en una idea: la divinidad no está encerrada en un objeto, pero ciertos objetos pueden reflejar su presencia si el corazón del portador está alineado. La pregunta entonces no es, ¿dónde está el arca?, sino, ¿estamos listos para reconocerla cuando se manifieste? Porque quizás el arca nunca fue un objeto destinado a ser encontrado, sino un llamado a ser respondido. Un reflejo externo de lo que cada ser humano puede despertar en su interior. Tal vez por eso, las civilizaciones que la tocaron no duraron para siempre, pero su legado sí. No en sus imperios, sino en sus símbolos, sus cantos, sus portales. Y ese legado te está tocando ahora. Si estás aquí, si has sentido la vibración de estas palabras, es posible que el llamado del arca no sea casualidad. Puede que tu alma haya sido guardiana en otra vida. Puede que hayas cruzado caminos con este conocimiento antes. Y puede, también, que estés listo para ser uno de los que, en este tiempo, recuerdan. Porque el mundo está cambiando. Porque el velo se está levantando. Y el arca, donde quiera que esté, aún pulsa. En el próximo capítulo, exploraremos las conexiones prohibidas entre el arca y las tecnologías modernas, cómo su estructura y función inspiraron experimentos secretos, y por qué algunos científicos creen que el arca era más que un mito, era una herramienta de acceso interdimensional. Hablaremos de Nikola Tesla, de los archivos del Vaticano, de los protocolos del proyecto Montauk y de los vínculos con civilizaciones que quizá no eran de este mundo. Capítulo 3. El poder prohibido, ciencia, tecnología y la energía del arca. Desde tiempos antiguos, el conocimiento sagrado siempre ha caminado una línea delgada entre lo divino y lo prohibido. Lo que los profetas llamaban milagros, los iniciados lo entendían como ciencia. Una ciencia adelantada a su época, contenida no en tratados académicos, sino en símbolos, rituales y estructuras que sobrevivieron siglos a través de leyendas, templos y códices ocultos. Y en el centro de muchas de esas historias, una constante luminosa persiste: el Arca de la Alianza, no solo como un símbolo de fe, sino como un contenedor de energía pura, una pieza de tecnología sagrada tan avanzada que incluso hoy nos resultaría incomprensible.
Las Escrituras hablan del arca como el receptáculo donde moraba la voz de Dios. No una figura antropomórfica, sino una conciencia. Un patrón de frecuencia que hablaba en tonos que el alma podía escuchar. Quienes estaban cerca del arca, si no estaban purificados, caían muertos. ¿Por qué? ¿Era acaso una simple maldición divina? ¿O tal vez un efecto electromagnético real, consecuencia de la interacción entre un cuerpo humano desalineado y un campo energético de altísima vibración? Si tomamos como referencia las teorías de la física cuántica moderna, todo en el universo es energía en constante vibración. Cada átomo, cada partícula subatómica, cada pensamiento incluso, emite una frecuencia. Si el arca era un condensador de energía, como muchos han sugerido, su campo vibracional podría haber sido tan potente que alteraba la materia alrededor. Algunos eruditos incluso afirman que funcionaba como un generador de plasma o un capacitor eléctrico similar a los dispositivos de Tesla. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿fue el arca una pieza de tecnología antigua que la humanidad aún no ha podido recrear? Nikola Tesla, el genio serbio que trajo la electricidad inalámbrica al mundo moderno, habló a menudo de tecnologías que podían transmitir energía a través del éter. Una fuerza invisible, omnipresente, que podía ser dirigida sin cables. Curiosamente, este principio no está lejos de las descripciones del arca, un objeto que emanaba energía, que era capaz de derribar muros, como en Jericó, destruir ejércitos enteros, e incluso alimentar un templo con luz divina. En algunos textos apócrifos se menciona que el arca producía un zumbido constante, un sonido grave que llenaba el aire como un canto metálico. Este sonido, según ciertas tradiciones cabalísticas, era un tono armónico que resonaba con las frecuencias del universo, similar a lo que en la actualidad se conoce como la frecuencia de Schumann, la resonancia natural de la Tierra. ¿Era el arca una antena? ¿Un transmisor interdimensional? Durante los años 40 y 50, en plena ebullición de la Guerra Fría, algunos proyectos secretos estadounidenses, como el Proyecto Montauk o el Experimento Filadelfia, exploraron ideas que parecían salidas de la ciencia ficción: manipulación del tiempo, invisibilidad, portales dimensionales. Lo más desconcertante es que en varias de estas investigaciones se hace alusión, directa o indirectamente, a objetos antiguos como el arca. Se dice que ciertos dispositivos de estos experimentos replicaban, o intentaban replicar, tecnologías contenidas en antiguos manuscritos hebreos, egipcios y sumerios. ¿Casualidad? Difícilmente. Los archivos del Vaticano, inaccesibles al público, también han sido fuente de múltiples teorías. Algunos estudiosos afirman que en esos sótanos descansan documentos que describen el funcionamiento del arca con una precisión técnica alarmante. Diagramas, instrucciones, materiales. Si eso fuera cierto, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué temer a que la humanidad entera acceda a ese conocimiento? La respuesta puede estar en la responsabilidad. El conocimiento, cuando no se acompaña de sabiduría, puede convertirse en destrucción. El arca, en manos no preparadas, puede haber sido un arma, pero en las manos adecuadas, podría haber sido una llave, una puerta hacia una comprensión superior de la realidad. De hecho, el Zohar, texto fundamental del misticismo judío, sugiere que el arca estaba conectada a la creación misma, que sus proporciones, sus materiales y su frecuencia resonaban con el diseño del universo. Muchos han intentado replicar su diseño físico. Una caja de madera de acacia, recubierta de oro puro, con querubines enfrentados en la tapa superior. Sin embargo, como enseñaban los antiguos alquimistas, la forma sin la vibración es sólo un caparazón vacío. Lo que daba poder al arca no era su materia, sino el código vibratorio inscrito en ella. Algunos afirman que ese código estaba grabado no con tinta, sino con pensamiento, que los querubines no eran meras esculturas, sino resonadores de intención.
Imagina por un momento que la mente, cuando alcanza un nivel de coherencia y pureza suficiente, pueda grabar patrones en el éter. Que el pensamiento concentrado, cargado de emoción pura, pueda programar un objeto físico para que actúe como amplificador de esa intención. En ese contexto, el arca sería una tecnología psicoespiritual. Un instrumento que no solo respondía a la energía del entorno, sino a la del portador. Esto explicaría por qué solo ciertos sacerdotes podían tocarla. Porque Moisés, Aarón y algunos iniciados eran los únicos capaces de acercarse sin daño. Su vibración interna era compatible. Eran conductores, no resistencias. Su campo energético no chocaba con el del arca, sino que lo expandía. Algunos textos gnósticos van más allá y sugieren que el arca podía abrir portales. Que durante ciertos rituales, al pronunciar palabras específicas y utilizar elementos como incienso, cristales y sonidos armónicos, el arca se iluminaba y se abrían ventanas en el tiempo. Ficción o sabiduría perdida. Hoy, en nuestros laboratorios, la ciencia estudia los campos torsionales, la coherencia cuántica y la conciencia como campo informacional. Los investigadores de frontera están empezando a redescubrir lo que los antiguos ya sabían, que la mente humana, entrenada y enfocada, es capaz de interactuar con el campo cuántico, que los objetos pueden recordar frecuencias, que ciertos metales pueden resonar con la conciencia. Y entonces surge una revelación poderosa. El arca no está perdida. El arca vive en cada conciencia que alcanza esa frecuencia. Quizás este conocimiento te parezca lejano, casi mítico. Pero el llamado del arca no se manifiesta con truenos. Se siente en el silencio. En los sueños donde caminas por templos antiguos. En las intuiciones que no puedes explicar. En la certeza interior de que viniste a esta vida para recordar algo importante. Porque el poder prohibido no está en el objeto. Está en el despertar. En las siguientes líneas, profundizaremos en los experimentos contemporáneos que podrían estar relacionados con el arca, los paralelismos con los textos antiguos, y cómo el poder del arca sigue activo, aunque en otros formatos. Exploraremos las claves para comprender su energía y por qué el conocimiento que resguarda está emergiendo justo ahora, en esta era de transformación. Si el arca es, como muchos sospechan, una tecnología antigua de inmenso poder energético y espiritual, ¿por qué no ha sido reproducida con éxito hasta hoy? ¿Acaso se perdió el conocimiento? ¿O fue deliberadamente ocultado para proteger a la humanidad de su mal uso? En diversas culturas y épocas, siempre ha existido un patrón. Cuando un saber excede la comprensión o la madurez espiritual de una sociedad, ese conocimiento se vela, se disfraza de mito, o se entrega solo a unos pocos. Los alquimistas, los esenios, los sacerdotes egipcios, los yogis del Himalaya, los místicos sufíes, todos sabían que ciertas verdades, si se comprendían mal, podían destruir más de lo que construyen. Y el arca, sin duda, forma parte de esa categoría. Hoy, en laboratorios de ciencia avanzada, que muy pocas veces aparecen en los medios, se está investigando el potencial de los campos escalares, la energía de punto cero, las resonancias vibratorias del ADN humano, y la posibilidad de transportar información no a través de cables, sino mediante frecuencias cuánticas. Es como si la humanidad, lentamente, estuviera recuperando retazos de un saber muy antiguo. Un conocimiento que, en tiempos remotos, se expresaba en templos, geometría sagrada, cánticos y objetos sagrados como el Arca de la Alianza. Recordemos que, según ciertos relatos, el arca no solo era transportada, sino que también generaba fenómenos visibles, rayos de luz, sonido, temblores de tierra, movimientos inesperados de la materia. En términos modernos, esto podría ser descrito como manifestaciones de campos de alta energía. Existen registros, incluso en crónicas egipcias, de objetos sagrados resguardados en cámaras cerradas que no podían tocarse sin sufrir consecuencias mortales.
Una teoría fascinante que ha cobrado fuerza entre físicos cuánticos es que el arca operaba como un resonador cuántico, un puente entre dimensiones. Su estructura de madera recubierta de oro, dos materiales con propiedades electromagnéticas específicas, y la forma precisa de los querubines podrían haber funcionado como antenas para captar o emitir frecuencias de altísima vibración. Pero para entender su verdadero alcance, no basta con los datos físicos. Debemos incorporar la conciencia. Porque el arca, a diferencia de cualquier otra tecnología, respondía a la pureza del alma, no a la destreza de las manos. Aquellos que se acercaban sin preparación espiritual, simplemente no sobrevivían al contacto. Y esto nos lleva a un punto crucial: el poder del arca no está solo en su diseño, sino en la frecuencia espiritual que activaba su potencial. ¿Y qué ocurre cuando aplicamos este principio a nosotros mismos? La física moderna ya acepta que el observador afecta lo observado. El mero hecho de mirar, de pensar, de intencionar, altera el comportamiento de la materia a nivel cuántico. Somos, en efecto, transmisores y receptores. Y si elevamos nuestra vibración, si alineamos nuestro cuerpo, mente y espíritu, podríamos resonar con aquello que el arca representaba, una frecuencia original, divina, creadora. ¿Será entonces que el arca no es solo un artefacto físico, sino también un símbolo del estado superior del ser humano? Un recordatorio de que cuando estamos en armonía, nos convertimos en portadores del poder divino. Que cuando alcanzamos cierto nivel de coherencia interior, somos capaces de manifestar milagros, abrir portales, sanar, crear, transformar la realidad misma. Los textos gnósticos hablan del hombre solar, el ser humano que ha activado su luz interior. El arca, en muchos sentidos, era un reflejo externo de esa luz. Los sacerdotes levitas que la custodiaban vivían en un estado de purificación constante, no por superstición, sino porque sabían que su vibración debía coincidir con la del objeto sagrado. Así como un instrumento desafinado no puede tocar música celestial, un alma en desarmonía no podía acercarse al arca sin consecuencias. Hoy, cuando hablamos de ascensión, despertar espiritual, activación del ADN, estamos, en el fondo, recuperando esa misma idea. Somos seres diseñados para resonar con lo divino. Y el arca era, y es, el espejo de esa posibilidad. Pero también es cierto que el poder, sin conciencia, puede volverse peligroso. Por eso el arca fue ocultada. Por eso tantas culturas la buscaron, pero pocas la encontraron. Porque no es suficiente desear el conocimiento, hay que merecerlo vibratoriamente. Hay que demostrar, con acciones, pensamientos y emociones, que estamos listos para sostener la energía que viene con él. ¿Y dónde está el arca ahora? Algunos dicen que yace bajo el templo de Salomón, protegida por sociedades secretas. Otros afirman que fue trasladada a Etiopía, donde permanece en una iglesia custodiada por un único guardián que no puede abandonar su puesto. Hay quienes aseguran que fue llevada por los templarios a una ubicación secreta en Europa. Incluso hay quienes creen que se encuentra en otra dimensión, visible solo para quienes han elevado su percepción. Pero quizá la verdad más profunda es esta: el arca no se perdió, se fragmentó. Su energía, su sabiduría, sus códigos, están dispersos en nosotros. Cada ser humano lleva en su interior una porción de ese poder. Una célula que recuerda, una intuición que guía, una voz interna que susurra verdades que jamás hemos leído. Y el viaje hacia el arca, lejos de ser una búsqueda arqueológica, es un camino de regreso a nuestro centro, a nuestra divinidad. Las enseñanzas de Jesús, Buda, Krishna y otros grandes avatares coinciden en algo: el reino de Dios está dentro de ti. La luz no está en templos hechos de piedra, sino en la conciencia despierta. El arca, entonces, más que un objeto, es un estado, un nivel de conciencia.
Un campo vibracional que se activa cuando el alma recuerda quién es. Y ese recuerdo no se produce por azar. Llega en el momento justo, cuando el corazón ha sido preparado, cuando la mente ha sido silenciada, cuando el cuerpo ha sido purificado, cuando el espíritu ha elegido volver. Es entonces cuando el arca se revela, no como un relámpago, sino como una certeza interior, como una llama que nunca más se apaga. Quizá por eso estás aquí, escuchando estas palabras, porque tu alma ha comenzado a recordar, porque el llamado del arca, que cruzó siglos y dimensiones, ha llegado finalmente hasta ti. Y si eso es así, entonces no estás solo, porque miles, millones, están despertando a la misma verdad. Y juntos, como piezas de un rompecabezas cósmico, estamos reconstruyendo el arca. No con oro ni madera, sino con amor, sabiduría y unidad. Este capítulo, más que una revelación externa, es una invitación interna. A observarte, a escucharte, a comenzar a vibrar en la frecuencia que te conecta con tu esencia original. Porque el arca no fue construida para ser adorada, sino para ser recordada. Y tú, eres parte de su diseño. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el arca se relaciona con las antiguas órdenes secretas, los templarios, los rosacruces y los guardianes silenciosos que han custodiado su verdad a lo largo de la historia. Veremos cómo su huella se ha infiltrado en arquitectura, símbolos, catedrales, y cómo esa geometría sagrada sigue activando memorias dormidas en quienes se atreven a mirar con los ojos del alma. ¿Estás listo para continuar este viaje? Entonces prepárate, porque lo que sigue puede cambiar tu percepción del mundo para siempre. Capítulo 4. Los guardianes del misterio, órdenes secretas y la custodia del arca. Hubo un tiempo en que el conocimiento no era compartido en las plazas ni impreso en libros abiertos al público. Había saberes tan poderosos, tan profundamente transformadores, que sólo eran entregados a unos pocos elegidos, aquellos considerados lo suficientemente puros de corazón y despiertos de mente como para cargar con el peso del secreto. En torno al Arca de la Alianza, este principio se convirtió en una regla sagrada. El poder encerrado en su interior exigía custodios que entendieran que no era un tesoro para ser poseído, sino una conciencia para ser protegida. Desde la antigüedad, se ha hablado de los guardianes del arca, aquellos que fueron seleccionados o se ofrecieron voluntariamente para resguardar su ubicación, comprender su propósito y evitar que cayera en manos de quienes buscaran manipularlo. Pero estos guardianes no solo estaban en el relato bíblico o en los textos canónicos. Con el paso de los siglos, nuevas órdenes surgieron, algunas nacidas del fervor religioso, otras de la inquietud espiritual, y algunas desde las entrañas del misterio mismo, para mantener viva la llama de la vigilancia sobre el arca. Muchas de estas órdenes jamás fueron reconocidas oficialmente. Operaban en secreto, ocultas tras fachadas religiosas, templarias o místicas. Su compromiso no era con la fama, sino con la misión sagrada que les había sido encomendada: custodiar una fuente de poder que, según los antiguos, contenía la voz de Dios, el fuego del cielo, o incluso un puente entre dimensiones. Una de las órdenes más mencionadas en los relatos esotéricos es la de los caballeros templarios, surgidos a principios del siglo XII con el aparente objetivo de proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Sin embargo, tras su asentamiento en el monte del Templo en Jerusalén, comenzaron excavaciones en el lugar donde una vez se alzó el Templo de Salomón. Según numerosas fuentes no oficiales, lo que encontraron allí no fue solo oro o reliquias físicas, sino información, planos, objetos sellados, restos de un conocimiento que había sido enterrado para evitar su mal uso. Se cuenta que los templarios encontraron algo que los transformó radicalmente. Desde ese momento, su orden adquirió una riqueza descomunal, una influencia espiritual inusitada,
y un aura de misterio que acabó por incomodar a los monarcas europeos y al propio papado. Fueron perseguidos, torturados y disueltos oficialmente. Pero los más sabios entre ellos, aquellos que portaban el verdadero secreto, desaparecieron sin dejar rastro. Y con ellos, probablemente, también desapareció el conocimiento sobre el paradero del arca o la manera de activarla. Más allá de los templarios, existieron otras agrupaciones menos conocidas, aunque igualmente poderosas, que aseguraban tener fragmentos del legado del arca. Los Rosacruces, por ejemplo, surgieron en Europa siglos después, proclamando un saber heredado de Egipto, Arabia y Tierra Santa. Sus textos hablaban de una caja de fuego que contenía la vibración primordial del universo, capaz de alterar la materia, la conciencia y el tiempo. Para ellos, el arca no era solo un objeto de poder, sino un símbolo viviente de la conexión entre el hombre y lo divino. En las leyendas gnósticas, el arca aparece velada bajo otros nombres, el espejo de la creación, la matriz de la palabra, o incluso el trono del conocimiento. Todos estos términos hacen referencia a una misma idea, el arca como un contenedor sagrado de sabiduría, tan profunda que sólo podía ser comprendida por aquellos dispuestos a morir simbólicamente antes de acceder a su verdad. Algunos manuscritos herméticos afirman que el verdadero guardián del arca no era un hombre o una orden, sino un linaje espiritual. Una cadena viva de almas que renacían una y otra vez, y que en cada encarnación portaban fragmentos del recuerdo. Estos guardianes, invisibles a los ojos del mundo, no necesitaban templos ni armaduras. Su templo era su cuerpo, y su código, el silencio. En la Cábala, se enseña que el arca contenía el Sekina, la presencia femenina de Dios, la energía sutil que une lo divino con lo humano, y que su resguardo no era únicamente físico, sino también espiritual. Si el arca caía en malas manos, la Sekina se retiraba, dejando tras de sí solo un objeto inerte. Por ello, los guardianes no eran soldados, sino místicos, preparados para sostener la energía que el arca emitía. Otros relatos, especialmente aquellos vinculados a la tradición etíope, hablan de un monje solitario que, desde hace siglos, reside en el recinto de Axum, donde se dice que reposa el arca. Este monje, elegido desde joven, vive en completa reclusión, sin contacto con el mundo exterior. Su único propósito, proteger el arca, rezar y custodiar el secreto de su poder. Nadie más puede verla. Nadie más puede tocarla. El precio de la custodia es la soledad absoluta, la renuncia al mundo. ¿Puede haber un sacrificio mayor? Pero ¿por qué tanta precaución? ¿Qué contiene el arca que exige tal nivel de compromiso y misterio? Las tradiciones coinciden, el arca es un amplificador del alma. Refleja y potencia aquello que hay en el interior de quien se acerca a ella. Si hay pureza, emana luz. Si hay ambición o deseo de control, desata destrucción. Por eso, quienes se han aproximado a ella sin preparación, han enfermado, enloquecido o incluso muerto. La historia bíblica de Usa, quien tocó el arca y murió de inmediato, ilustra este principio. Es por eso que los guardianes, más que custodiar un objeto, debían custodiar su propia integridad energética. Solo así podían sostener la vibración del arca sin ser consumidos por ella. Ser guardián del arca no era una tarea honorable, era una prueba constante, una vida de disciplina, contemplación y renuncia. En algunas culturas amerindias, también hay relatos de cajas sagradas o corazones de los dioses que llegaron del cielo y fueron entregados a los sabios de la tribu. Estos objetos eran protegidos en cuevas, templos o montañas sagradas, siempre lejos de la mirada pública. Incluso en los códices mayas y aztecas se hacen referencias a recipientes de luz que contenían el poder de hablar con los dioses o alterar la fertilidad de la tierra. ¿Acaso todos estos mitos convergen en un mismo arquetipo? Sí, porque más allá del objeto físico, el arca representa una verdad universal,
que el poder más grande no está fuera de nosotros, sino dentro, y que solo cuando somos dignos, se nos permite sostenerlo en nuestras manos. Este principio ha sido protegido por todas las tradiciones iniciáticas del mundo. Hoy, en este siglo saturado de información, donde la verdad es disfrazada de espectáculo y la sabiduría se vende como entretenimiento, los guardianes del misterio han cambiado de forma. Ya no usan túnicas ni espadas. Se ocultan como profesores, escritores, meditadores, científicos cuánticos o incluso como simples ciudadanos anónimos que, en silencio, conservan viva la llama del conocimiento. Y sin embargo, el llamado sigue resonando. ¿Seremos nosotros los próximos guardianes? Porque el mundo ya no necesita que el arca sea protegida de los poderosos, sino de la ignorancia y la indiferencia. Y así, mientras los velos del pasado caen uno a uno, mientras las antiguas órdenes se disuelven en el río del tiempo, emerge una nueva custodia, la del alma despierta. Los ecos de las órdenes antiguas resuenan más allá de los archivos de la historia. No todo está escrito en pergaminos ni conservado en vitrinas de museos. Hay custodios que jamás permitieron que su existencia se registrara con tinta y papel. En la penumbra de los siglos, esos guardianes caminaron en silencio, cruzando fronteras y civilizaciones, comprometidos con una misión que superaba todo entendimiento común: proteger el arca de la alianza, no solo de las manos equivocadas, sino también del olvido de la humanidad. Cuando la historia oficial se doblega ante los intereses de los poderosos, las verdaderas narrativas se refugian en el lenguaje simbólico y los rituales herméticos. Así nacieron las órdenes secretas, organizaciones que se afirmaban bajo la promesa de silencio y fidelidad eterna. No eran meramente sociedades fraternas, sino cámaras de resonancia espiritual y política, cuyos miembros eran conscientes del legado oculto que protegían. Una de las órdenes más mencionadas es la de los Caballeros Templarios, nacida en el siglo XII bajo el pretexto de proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Sin embargo, las verdaderas razones de su existencia estaban enterradas bajo el monte del templo en Jerusalén. Durante años, los templarios excavaron en las ruinas del antiguo templo de Salomón, lugar donde, según muchas tradiciones esotéricas, se escondía el arca. Hay registros no oficiales que afirman que su repentina riqueza y conocimiento secreto surgieron justo después de estas excavaciones. Se dice que los templarios descubrieron no solo reliquias sagradas, sino también conocimientos olvidados, códigos geométricos, mapas estelares, y una tecnología espiritual transmitida desde el linaje de Melquisedec. Esta revelación cambió para siempre su papel en el mundo. Dejaron de ser simples cruzados y se convirtieron en los portadores de una herencia arcana. Por eso fueron perseguidos, no solo por su riqueza, sino por lo que sabían y por lo que ocultaban. Sin embargo, los templarios no fueron los únicos guardianes. Otras órdenes menos conocidas, como los Rosacruces o los Hermetistas, afirmaban haber recibido fragmentos del conocimiento templario después de la caída de la orden. Estos grupos, con raíces en Egipto y en el hermetismo griego, entendían el arca no solo como un artefacto físico, sino como un contenedor de energía divina, un dispositivo que resonaba con el alma humana y que podía ser activado mediante rituales y alineaciones cósmicas. Los Rosacruces, por ejemplo, hablaban del fuego secreto del arca, una chispa que reside también dentro de cada ser humano. Su custodia no implicaba solamente proteger el objeto, sino mantener viva la llama del conocimiento que emana de él. A través de escuelas ocultas y símbolos dispersos por todo el mundo, procuraban preservar esta sabiduría para aquellos dignos de recibirla. Pero la custodia no siempre fue voluntaria. En otras culturas, los guardianes eran elegidos por linajes y no por decisión personal. En algunas tribus africanas, los relatos hablan de un objeto de poder que llegó desde tierras lejanas y que debía ser protegido incluso a costa de la vida. En Etiopía, los monjes de Aksum, custodios del arca según la tradición etíope,
Afirman que un solo hombre, un monje consagrado, debe velar por ella durante toda su vida, sin poder salir jamás del recinto sagrado. Este hombre, cuyo nombre nunca es revelado, vive en completa soledad, conectado únicamente con su fe y con lo que protege. Este patrón se repite en distintas culturas, el aislamiento del guardián. No por castigo, sino porque el contacto continuo con el arca, o con su vibración, transforma al ser humano. Lo expone a realidades que no todos podrían soportar. En los textos cabalísticos, se dice que aquel que observa el arca sin estar preparado, muere. No por castigo divino, sino porque su frecuencia no puede soportar la intensidad de su campo energético. Por eso los guardianes eran elegidos no por su fuerza física, sino por su equilibrio espiritual. En la Edad Media, surgieron relatos de manuscritos prohibidos que hablaban de un objeto divino que podía cambiar la estructura del alma humana. Estos escritos eran perseguidos y quemados, pero algunos fragmentos sobrevivieron. En ellos se describía el arca como un portal de resonancia entre dimensiones, como una intersección entre la voluntad divina y el libre albedrío humano. Este conocimiento, tan avanzado para su época, solo podía mantenerse vivo a través de símbolos, geometrías ocultas, y lenguajes que escaparan del control inquisitorial. También en América precolombina, los pueblos originarios hablaban de un corazón de fuego, una caja luminosa traída por los dioses que podía curar, destruir o iluminar según la intención de quien la utilizara. ¿Acaso se trataba de una manifestación del mismo arquetipo que el arca? Las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Pareciera que, más que un objeto, el arca es una expresión universal de poder espiritual codificado, un recipiente de energía que cambia de forma, nombre y cultura, pero permanece en esencia. En los siglos modernos, algunos afirman que las sociedades secretas contemporáneas aún resguardan fragmentos del conocimiento del arca. No buscan exhibirla, sino utilizarla. Científicos, místicos y agentes ocultos han intentado reproducir su poder a través de tecnologías cuánticas, experimentos electromagnéticos y estudios de resonancia. Sin embargo, el factor común en todos estos esfuerzos es la comprensión de que el arca no responde a la lógica científica tradicional. Su verdadera naturaleza se activa únicamente cuando la conciencia del observador está en sintonía con su propósito. Por ello, el mayor secreto de los guardianes no es donde se encuentra el arca, sino cómo debe encontrarse. Porque sólo aquellos cuya mente, corazón y voluntad están alineados, pueden siquiera percibir su ubicación. No es un objeto que se vea con los ojos, sino que se revela cuando el buscador se ha convertido en lo que busca. Así, a través de generaciones, los guardianes transmitieron esta enseñanza: no busques el arca fuera de ti, sin haberla despertado dentro de ti. Solo entonces, el mapa aparece, la voz se escucha, el portal se abre. Y es ahí donde culmina este capítulo. No con una respuesta definitiva, sino con una invitación. Porque la verdadera custodia del arca, hoy, podría estar cambiando de manos. No a una orden secreta ni a una religión antigua, sino a una humanidad dispuesta a despertar. En el próximo capítulo, nos adentraremos en uno de los enigmas más poderosos y polémicos: la energía del arca y su poder transformador. ¿Qué ocurre cuando el ser humano interactúa directamente con esta fuente? ¿Por qué algunos caen y otros se iluminan? ¿Puede un solo objeto contener el código de la creación? Acompáñanos en el siguiente viaje, la revelación apenas comienza. Capítulo 5. La ciencia del arca, geometría, vibración y tecnología sagrada. Durante siglos, el Arca de la Alianza fue venerada como un objeto sagrado, casi mítico, un símbolo de poder divino, de conexión con lo eterno, y también de destrucción implacable cuando se utilizaba fuera de la armonía. Pero existe otra manera de mirar este artefacto milenario, como una estructura basada en principios de ciencia avanzada. Una tecnología que,
aunque revestida de espiritualidad, se sustenta sobre fundamentos que hoy solo empezamos a comprender desde la física cuántica, la geometría sagrada y las teorías energéticas del universo. Al observar los relatos antiguos, tanto bíblicos como de tradiciones paralelas, surgen detalles que no pueden pasarse por alto. El arca tenía dimensiones precisas, 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Este no es un dato arbitrario. Numerólogos, físicos sagrados y arquitectos iniciados han sugerido que dichas proporciones están íntimamente relacionadas con la proporción áurea, el número pi, presente en todas las formas de vida, desde la espiral del ADN hasta las galaxias en expansión. El arca, por tanto, no solo era un cofre, era una réplica física del equilibrio cósmico. El hecho de que estuviera recubierta de oro puro por dentro y por fuera también ha despertado interpretaciones desde lo técnico. El oro no era solo un símbolo de pureza o valor espiritual, sino también uno de los mejores conductores eléctricos conocidos por el ser humano. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que el arca funcionaba como un acumulador de energía, un dispositivo capaz de atraer, contener y emitir una forma de fuerza aún no del todo comprendida por la ciencia convencional. Esta energía, según ciertas escuelas esotéricas, sería pránica, etérica o taquiónica, una vibración sutil que opera más allá del espectro visible y que responde a la conciencia del operador. Pero ¿cómo podría un objeto como el arca canalizar esta energía? Aquí entra en juego la geometría sagrada. Según los estudios más antiguos del hermetismo y del ocultismo arquitectónico, las formas no son meramente decorativas. Cada ángulo, cada curva, cada proporción tiene una frecuencia. Al construir un objeto, o incluso un edificio, bajo parámetros específicos, se crea un campo vibracional estable, un patrón de resonancia que puede amplificar o modular energías invisibles. Así funcionan las pirámides, los zigurats, los laberintos antiguos y también, se cree, el Arca de la Alianza. Uno de los elementos más desconcertantes del arca es el detalle de los querubines enfrentados sobre su tapa, conocidos como el propiciatorio. La imagen tradicional nos muestra 2 figuras aladas, una frente a la otra, con las alas extendidas hacia el centro. Lo que se forma en ese punto es un espacio vacío, un vacío cargado de energía. Algunas escuelas místicas han sostenido que ese espacio entre las alas no era un simple detalle decorativo, sino el punto de condensación energética, donde la divinidad manifestaba su presencia. En términos modernos, podríamos estar hablando de un punto nodal de alta frecuencia, una especie de vórtice cuántico en el que la materia y la conciencia se unificaban temporalmente. La ciencia moderna, en particular los estudios sobre el vacío cuántico, ha demostrado que lo que antes considerábamos nada está, en realidad, lleno de potencial. Es en el vacío donde se forman las partículas subatómicas, donde la energía fluctúa, donde la creación sucede. ¿Y si el arca estaba diseñada para interactuar con ese vacío, sintonizándolo, generando un puente entre lo inmaterial y lo tangible? Esta idea puede parecer demasiado futurista, pero si nos sumergimos en la sabiduría de las civilizaciones antiguas, descubrimos que esta noción no era extraña para ellas. En Egipto, los sacerdotes construían cámaras de resonancia en los templos, diseñadas para generar estados alterados de conciencia mediante el sonido y la vibración. En la India védica, los mantras eran fórmulas vibracionales utilizadas para invocar principios cósmicos. En Mesoamérica, los códices hablan de objetos sagrados que emanaban energía al alinearse con ciertos cuerpos celestes. El arca, por tanto, podría haber sido una síntesis de todos esos principios. Una tecnología espiritual avanzada que solo podía operar bajo condiciones específicas, una alineación correcta del entorno, una intención pura del usuario, y un conocimiento exacto de sus claves geométricas y vibracionales. A este respecto, uno de los grandes enigmas tiene que ver con su movilidad.
El arca era transportada por los levitas con varas de madera cubiertas de oro, pero muchos relatos coinciden en que nadie debía tocarla directamente. Quien lo hacía, moría al instante. Este fenómeno, lejos de ser únicamente simbólico, podría indicar la existencia de una descarga energética intensa, similar a una explosión de campo electromagnético. La idea de que el arca generaba un campo de energía tan poderoso que requería aislamiento físico concuerda con la manera en que hoy protegemos ciertos dispositivos de alta energía. Incluso algunos relatos más modernos, como los de Nikola Tesla, parecen alinearse misteriosamente con este concepto. Tesla habló de un éter eléctrico, una sustancia invisible que podía ser aprovechada mediante configuraciones geométricas específicas. Su famosa torre Wardenclyffe, por ejemplo, no era una torre común, estaba diseñada según proporciones geométricas sagradas y pretendía captar energía del aire, del campo mismo de la Tierra. Curiosamente, muchas proporciones de esa torre se asemejan a las dimensiones del arca. ¿Coincidencia? Tal vez no. Tal vez la humanidad ha estado recordando, a lo largo de los siglos, fragmentos de un conocimiento olvidado. Tal vez el arca es uno de los últimos vestigios de una ciencia que no solo buscaba entender el universo, sino participar en su creación consciente. Es aquí donde el arca deja de ser solo un artefacto y se convierte en símbolo, en maestro silencioso. Porque no solo nos muestra que hay otras formas de acceder al poder, sino que el verdadero poder requiere alineación interior. Ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede ser operada sin una conciencia dispuesta. Es por eso que el arca respondía, según todos los textos, a la pureza del corazón. Era un espejo energético. Si quien se acercaba a ella lo hacía con ambición, miedo o arrogancia, el campo se desestabilizaba. Pero si lo hacía con humildad, devoción y silencio interior, el arca abría su portal. En ese sentido, era también una herramienta de discernimiento, una máquina que medía la frecuencia del alma, que separaba lo profano de lo sagrado no por juicio moral, sino por afinidad vibracional. Y esta es, quizás, la lección más importante que nos ofrece desde lo oculto de los siglos, que el acceso al poder verdadero no está en las manos, ni en el intelecto, sino en la vibración que uno emite al mundo. Y ahora, querido oyente, nos preparamos para adentrarnos aún más profundo. Exploraremos la relación del arca con la frecuencia del sonido, el lenguaje sagrado, las tablas de resonancia y los secretos del universo sonoro. Descubriremos cómo el sonido era utilizado para activar sus funciones, qué papel jugaba la voz humana y cómo el conocimiento del verbo fue considerado, por siglos, la tecnología más poderosa del universo. En las profundidades de las antiguas tradiciones sagradas, hay un principio que se repite con insistencia: en el principio era el verbo. Esta frase, tomada del Evangelio de Juan, no solo encierra una metáfora teológica, sino también una afirmación de orden vibracional y físico. Todo comienza con una frecuencia. Todo lo que existe fue, antes que forma, sonido. Y el arca, como epicentro del poder divino, estaba profundamente relacionada con esta noción. Las civilizaciones antiguas comprendían que el sonido no era simplemente una onda audible, sino una fuerza modeladora, capaz de alterar la materia, modificar estados de conciencia y abrir puertas invisibles al entendimiento superior. Así como el cántico de los monjes tibetanos podía hacer vibrar las piedras en los rituales de construcción, o como los antiguos egipcios utilizaban el ekau, el habla de poder, para activar templos y sellos, el arca respondía a un lenguaje de activación. Muchos místicos sostienen que el arca no funcionaba únicamente por su construcción física, sino por la combinación de geometría, intención y sonido. Era necesario entonar ciertas palabras, salmos, vibraciones fonéticas que armonizaban su campo energético. Los sacerdotes levitas, los únicos autorizados a acercarse a ella, debían mantener un estado de pureza, pero también una frecuencia vocal específica.
No bastaba con rezar, debían vibrar. Este conocimiento no es exclusivo de las tradiciones hebreas. En la India védica, los mantras eran fórmulas sagradas repetidas con una modulación específica. No era solo lo que se decía, sino cómo se decía lo que activaba las energías sutiles. El Om, considerado el sonido primordial del universo, no tiene poder solo por su significado, sino por su frecuencia. Y en las ceremonias más antiguas, estos sonidos eran empleados para abrir portales, consagrar objetos y conectar con realidades superiores. Según algunas interpretaciones esotéricas, el Arca de la Alianza albergaba un secreto aún mayor, resonaba con el nombre inefable de Dios. Ese nombre, prohibido de pronunciar por siglos, no era una simple palabra, sino una frecuencia compleja, una onda vibratoria pura que, al ser pronunciada correctamente, alteraba el campo de energía del entorno. En otras palabras, el arca respondía a una clave de sonido, un código fonético que solo los iniciados podían conocer y replicar. La ciencia moderna ha comenzado a redescubrir este misterio. En experimentos con placas de Chladni, superficies cubiertas de arena que vibran al ser expuestas a frecuencias, se ha demostrado que el sonido tiene la capacidad de organizar la materia en patrones geométricos. Estos patrones, sorprendentemente, coinciden con muchas formas encontradas en templos antiguos, mandalas y grabados sagrados. ¿Y si el arca, al ser expuesta a ciertos sonidos, generaba una resonancia capaz de afectar el entorno físico? ¿Y si las batallas ganadas por Israel con la presencia del arca no se debían solo al favor divino, sino a una forma de tecnología de resonancia defensiva? Recordemos también el famoso episodio de Jericó. Las murallas de esa ciudad no fueron derribadas con armas, sino con sonido. El pueblo marchó en silencio durante días y, al séptimo día, alzaron un clamor acompañado por los cuernos de carnero, el shofar, y las murallas colapsaron. Este evento no solo tiene un fuerte contenido simbólico, sino una posible explicación física si se acepta que el sonido, en ciertas frecuencias, puede desestabilizar estructuras. El arca, presente en aquella marcha, pudo haber actuado como amplificador vibracional, enfocando la energía generada por las voces y los instrumentos hacia un objetivo preciso. Además del sonido externo, existe otro tipo de vibración aún más poderosa, la intención emocional. Desde la visión de la física cuántica, la conciencia humana influye sobre la realidad. No es un simple observador, sino un participante activo. Esto coincide con las enseñanzas de muchas tradiciones sagradas, que señalan que la pureza del corazón, la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y la devoción auténtica son llaves para operar misterios superiores. El arca, en este sentido, no era manipulable por cualquiera. Era sensible al estado interior del operador. Por eso solo los levitas, tras rigurosos rituales de purificación, podían acercarse. No se trataba solo de un requisito religioso, sino de una condición energética. Un corazón en desarmonía, una mente corrompida por el miedo o el orgullo, colapsaba el campo del arca, generando una disonancia que podía resultar letal. En cambio, cuando era tocada o activada desde un estado de alineación, su poder se expandía como una onda de luz sobre toda la comunidad. Este principio se encuentra también en el antiguo Egipto, donde el acceso a las cámaras más sagradas del templo estaba reservado a quienes habían superado las pruebas internas del pesaje del corazón. En la mitología egipcia, el alma del difunto era colocada en una balanza frente a la pluma de Maat, la diosa de la verdad y el orden. Solo si el corazón no era más pesado que la pluma, se permitía el paso a dimensiones superiores. La simbología es clara. El acceso al poder divino no es una cuestión de conocimiento técnico, sino de frecuencia emocional. Incluso en los textos herméticos se afirma, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo.
Esta máxima del Kybalión resuena profundamente con el funcionamiento del arca. No respondía a manos impuras, no obedecía al poder humano. Era, en sí misma, una conciencia codificada en forma física, un núcleo de luz envuelto en oro y misterio, que sólo se activaba cuando el operador era un reflejo de su propósito sagrado. Y tal vez ahí se encuentra la razón por la cual el arca desapareció. No fue robada, destruida o escondida por temor. Simplemente, la humanidad ya no vibraba a su altura. Cuando la codicia reemplazó a la reverencia, cuando el ritual se volvió vacío, cuando la conexión con lo sagrado se degradó a superstición, el arca dejó de operar. No porque su poder se extinguiera, sino porque nadie supo cómo tocarla sin romperse por dentro. Hoy, sin embargo, estamos volviendo. Las ciencias sutiles regresan, las verdades ocultas resurgen desde las bibliotecas secretas, y el conocimiento que una vez se transmitía en susurros ahora se comparte como luz. Quizás aún no tengamos el arca física, pero estamos reconstruyendo el arquetipo interno. Y este capítulo no termina con una conclusión, sino con una invitación. Porque si el arca respondía al sonido, a la intención, a la geometría del alma, entonces cada uno de nosotros puede convertirse en un reflejo de ella. Nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestro corazón, el propiciatorio, nuestras palabras, la activación. El arca no está perdida. Es un plano de conciencia esperando manifestarse de nuevo en quienes estén listos. Y ahora, avanzamos hacia el capítulo 6, el arca y el destino de las naciones, donde exploraremos cómo su poder influenció imperios, determinó guerras, y por qué su ubicación final se ha convertido en el mayor secreto geopolítico y espiritual del planeta. Capítulo 6. El legado del arca en silencio, cuando la verdad se oculta para protegerse. El silencio ha sido siempre el refugio de lo sagrado. No el silencio de la ignorancia o la ausencia, sino aquel que vela lo inefable para que no sea profanado por labios impuros o miradas demasiado ansiosas por dominar. En la historia del Arca de la Alianza, este silencio ha sido un manto protector, una medida desesperada, una estrategia divina. Porque no todo conocimiento puede ser entregado a manos de quien aún no ha despertado. No toda luz puede ser compartida en un mundo que aún honra las sombras. Desde tiempos inmemoriales, las grandes verdades han sido codificadas, enterradas, cifradas y silenciadas. Los antiguos sabían que la revelación total de ciertos misterios podía trastocar los pilares de la humanidad. Podía destruir imperios, religiones, sistemas de control. Y entre esas verdades ocultas, ninguna ha sido tan celosamente protegida como la que yace tras el verdadero poder del Arca de la Alianza. Pero ¿qué tan grande debe ser un conocimiento para justificar siglos de encubrimiento, persecución y negación? ¿Qué poder encierra el Arca que motivó la creación de órdenes secretas, custodios invisibles y bibliotecas prohibidas? Para comprenderlo, debemos mirar más allá de la historia oficial, rasgar los velos del relato impuesto, y entrar en la zona donde la espiritualidad se entrelaza con la energía cuántica, la física antigua con el alma humana. Muchos creen que el ocultamiento del arca fue solo una medida política o religiosa. Pero la verdad es más profunda. Según textos esenios extrabíblicos y tradiciones orales que han sobrevivido entre etnias de África y Asia Menor, el arca no fue solo un símbolo ni una herramienta bélica, era una interfase directa entre el alma humana y la inteligencia universal. Era, y es, un puente entre dimensiones, una antena viviente que recibe y emite vibraciones desde la fuente original de la creación. Y como tal, su existencia amenaza los pilares de cualquier estructura basada en la desconexión. Porque el verdadero secreto del arca no es el objeto en sí, sino el código que despierta dentro del ser humano cuando entra en resonancia con su energía. Ese código, llamado en muchas culturas el nombre secreto, el tono perdido o la palabra de poder, es capaz de activar regiones dormidas del ADN,
expandir la percepción y permitir una reconexión directa con el campo de información cósmica. No se trata de creencias, sino de frecuencias. La Iglesia primitiva, temerosa de perder el monopolio del vínculo con lo divino, selló toda información que pudiera sugerir una divinidad interna accesible sin intermediarios. Lo mismo hicieron los imperios posteriores, reescribiendo la historia, quemando manuscritos y excomulgando a quienes afirmaran que la luz de Dios habita también en el interior del hombre. ¿Acaso no es eso lo que insinúa el arca? ¿Acaso no era el arca una prueba viviente de que la divinidad puede habitar un contenedor físico, como lo hace en nosotros? Por eso fue silenciada. Por eso se construyeron mitos, contradicciones, y se tejió un relato confuso que aún hoy alimenta el misterio sin permitir su comprensión real. El arca se convirtió en leyenda, en reliquia, en trofeo perdido. Pero eso solo fue una distracción. El verdadero arca siguió hablándole a los corazones despiertos, a través de sueños, símbolos, visiones. Su voz es sutil, pero quien ha sentido su vibración sabe que sigue activa. El legado silenciado del arca incluye más que un objeto o ubicación. Incluye enseñanzas profundas sobre el funcionamiento del universo. Según antiguos fragmentos encontrados cerca de Alejandría, atribuidos al círculo hermético que rodeaba a Hermes Trismegisto, el arca enseñaba a sus guardianes las leyes del equilibrio cósmico, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, todas expresadas a través de su diseño geométrico y de los sonidos que emitía cuando era activada en ceremonias específicas. Estos principios, lejos de ser superstición, forman la base de la ciencia sagrada. Una ciencia que une lo cuántico con lo espiritual, lo físico con lo metafísico. En el arca, estas leyes no se enseñaban con palabras, sino con experiencia directa. Era una escuela viviente de ascensión espiritual. Y por ello, su conocimiento debía ser guardado con celo. En el siglo XIII, el rabino y místico español Abraham Abulafia escribió sobre una caja de luz que sólo respondía a combinaciones exactas de sonidos y estados del alma. Muchos estudiosos creen que se refería al arca, y que sus palabras eran parte de una cadena silenciosa de sabios que sabían que este conocimiento no debía perderse, pero tampoco divulgarse a quien no estuviera listo. Es el dilema eterno del guardián: preservar el fuego, pero no entregarlo antes de tiempo. Incluso en el Islam, se hace mención al arca, la tabut al-sakina, como un objeto que otorgaba paz y confirmación divina. Y el Corán sugiere que fue entregado a un pueblo como señal del favor de Dios. Pero, ¿qué pueblo? ¿Dónde están ahora esos signos? ¿Se perdió su rastro, o fue escondido deliberadamente? Muchas culturas hablan de un momento profetizado en el que el conocimiento escondido será revelado. Los mayas lo llamaban el retorno del tiempo, los hopis hablaban de la apertura del cuarto sello, y los cabalistas del descenso de la nueva luz. En todos los casos, se describe una humanidad lista para recibir el fuego de lo divino sin temor, sin manipulación, sin distorsión. El arca, entonces, no fue silenciada por maldad, sino por compasión. No fue escondida como castigo, sino como promesa. Una promesa sellada en las estrellas, grabada en nuestros huesos, esperándonos al final del largo viaje del olvido. Ahora, en esta etapa de la historia donde la humanidad despierta lentamente a su potencial olvidado, ese legado vuelve a latir. Y tú, que estás escuchando estas palabras, eres parte de este momento. No por azar. No por coincidencia. Algo dentro de ti ha recordado. A continuación, revelaremos con mayor profundidad qué conocimientos fueron exactamente silenciados, por qué su despertar coincide con esta era moderna, y cuál es el verdadero papel de la humanidad ante el retorno del arca. El legado del arca de la alianza, cuidadosamente silenciado durante milenios, no es únicamente una reliquia de poder sobrenatural, ni un instrumento de comunicación con la divinidad. Es también una biblioteca viva.
Un código que no se descifra con la mente lógica, sino con el alma alineada. Los antiguos guardianes lo sabían, la información más sagrada no podía ser escrita en piedra ni guardada en pergaminos que el tiempo o el fuego pudieran destruir. Por eso, su verdadera esencia fue codificada en geometría, vibración, sonido, símbolos y actos rituales. El arca, en su forma más elevada, es un transmisor de verdad multidimensional. Pero para que ese legado pudiera sobrevivir al paso de las eras, tuvo que ser ocultado. No por temor, sino por estrategia. Porque la humanidad, ciega en muchas etapas de su evolución, habría usado ese poder para dominar, para manipular, para acelerar procesos sin la conciencia necesaria. Ya en la Atlántida se había experimentado con tecnologías espirituales que superaban toda comprensión y que terminaron en destrucción. Los sabios sobrevivientes, como los que fundaron Egipto, Sumeria e incluso enclaves en América precolombina, sabían que no se podía repetir el error. Y así comenzó el Gran Silencio. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones que tuvieron acceso al conocimiento del arca fueron también sus guardianas. No solo en Jerusalén. También en templos de la India, en los Andes, en las escuelas de misterio de Alejandría, en cámaras subterráneas de Etiopía y en cofres custodiados por linajes que nunca ocuparon tronos ni escribieron libros. Porque el arca no era solo un objeto. Era una enseñanza, una frecuencia, una prueba de que el ser humano podía contener lo divino, y por tanto, debía ser protegido de sí mismo hasta alcanzar la madurez espiritual. Uno de los secretos más trascendentales que el arca resguardaba, y que fue sistemáticamente borrado de los registros oficiales, es la existencia de un código vibracional llamado Arroa, una frecuencia sagrada que, según los textos gnósticos, podía armonizar completamente el cuerpo humano con los planos superiores de existencia. Este código no era un canto ni una palabra, sino una forma de resonancia que se activaba en ciertos estados de conciencia, generando lo que algunos maestros llamaban la iluminación no verbal. ¿Y qué sucede cuando un individuo alcanza esa vibración? Sencillamente, deja de necesitar intermediarios. Deja de temer. Deja de ser manipulable. Y comienza a recordar quién es. El recuerdo de la divinidad interna, de la conexión eterna con la fuente, de la capacidad de co-crear la realidad, es el secreto más temido por los sistemas de control. Porque cuando el ser humano despierta, ya no se deja gobernar por el miedo ni por el dogma. Vive desde el centro, desde la unidad. Por eso el legado del arca fue silenciado. No porque fuera peligroso en sí mismo, sino porque empoderaba. Porque disolvía las estructuras que mantenían a la humanidad en un estado de esclavitud emocional, mental y espiritual. Ese legado, oculto bajo capas de simbología, fue traspasado de generación en generación a través de tradiciones que parecían triviales, cuentos que en realidad eran mapas, rituales que encerraban fórmulas, geometrías que eran llaves. La famosa flor de la vida, encontrada en templos egipcios y asiáticos, es una representación geométrica del patrón vibratorio que el arca activaba en su entorno. Este patrón, cuando es comprendido y sentido más allá de lo visual, revela cómo todo en el universo, desde un átomo hasta una galaxia, está interconectado en una danza perfecta de expansión, contracción y recreación. El arca, al estar construida con medidas exactas y materiales específicos, actuaba como catalizador para que este patrón se manifestara en el plano físico, permitiendo a los iniciados sentir literalmente la estructura viva del cosmos. Muchos textos místicos hacen referencia a los ángeles que acompañaban al arca como seres alados. Pero hay quienes creen que estos ángeles eran en realidad manifestaciones energéticas de campos de torsión cuántica activados por el propio campo del arca. Lo que para el ojo no entrenado era una visión mitológica, para los iniciados era el despliegue de un lenguaje superior, la energía tomando forma para comunicar verdades.
El arca también tenía la capacidad de responder al estado del portador. No era un objeto pasivo. Era una conciencia viva que discernía la intención de quien se acercaba. De ahí que muchas historias hablen de muertes súbitas, temblores, luces cegadoras o incluso juicios divinos. Porque no se trataba de castigo, sino de resonancia. Si tu energía no coincidía con su frecuencia, el campo del arca actuaba como espejo amplificador, multiplicaba lo que llevabas dentro. Por eso solo los puros de corazón, o los entrenados, podían acercarse sin consecuencias. Esa es otra razón por la que su poder fue ocultado, porque no todos estaban listos para mirarse en ese espejo. Porque el arca, como todo conocimiento elevado, no perdona la mentira interna. No se deja poseer. No se negocia con ella. Solo se entrega a quien se ha vaciado de arrogancia y ha abrazado la humildad del verdadero buscador. Ahora, en este tiempo donde la información fluye con libertad sin precedentes y donde la humanidad busca desesperadamente respuestas fuera de los sistemas tradicionales, el legado del arca comienza a resurgir. No físicamente, aún, sino energéticamente. Hay quienes ya están recibiendo sueños, visiones, sincronicidades que los acercan a esta verdad. Hay una activación silenciosa, una frecuencia que se extiende como una brisa entre quienes han afinado su alma. Y así, el silencio de siglos comienza a romperse, porque la gran verdad no podía ser destruida, solo resguardada. Y ahora, en este tiempo profetizado por tantas culturas, comienza a desplegar sus alas nuevamente. Con esta revelación del legado silenciado del arca, nos acercamos al capítulo final. En el siguiente y último capítulo, exploraremos cómo la humanidad moderna está conectada con esta herencia sagrada, qué papel juegan los nuevos buscadores espirituales, y cómo tú puedes convertirte en parte activa del resurgir del Arca de la Alianza como símbolo viviente del despertar de la conciencia universal. Capítulo 7. El retorno del Arca, el tiempo del despertar global. El tiempo ha llegado. Las profecías que durante milenios fueron susurradas en las cámaras ocultas de los templos, los relatos que se transmitieron en lenguas perdidas y los símbolos enterrados bajo capas de ignorancia y olvido comienzan a desplegarse frente a nuestros ojos, no como mitos del pasado, sino como verdades que comienzan a manifestarse. El Arca de la Alianza no es simplemente un objeto escondido, es una conciencia que ha comenzado a despertar en la psique colectiva de la humanidad. En este despertar global, algo profundo se activa en el corazón de quienes sienten el llamado. Ya no se trata solo de escarbar en desiertos o perseguir leyendas. Ahora, el arca se revela en sueños lúcidos, en sincronías imposibles, en la vibración de ciertas palabras que parecen encender memorias enterradas. Es como si la humanidad, tras siglos de desconexión, comenzara finalmente a elevar su frecuencia hasta el punto en que la sabiduría del arca pueda ser nuevamente revelada, no a través del ojo físico, sino del ojo interno, ese que ve más allá del velo de lo aparente. Las antiguas culturas sabían que habría un tiempo en que el velo caería. Los mayas lo anunciaron con su cuenta larga. Los egipcios lo inscribieron en los muros de piedra de sus templos, camuflado como ritos de iniciación. Los sabios sufíes lo expresaron en danzas y los alquimistas europeos lo cifraron en símbolos y fórmulas que, bien comprendidas, apuntaban no al oro físico, sino al oro del alma. Todos hablaban de una era de revelación. De una era donde los secretos dejarían de ser secretos no porque fueran gritados al mundo, sino porque la conciencia colectiva estaría finalmente preparada para entenderlos. Y ese momento ha comenzado. El retorno del arca no será anunciado en noticieros ni validado por academias oficiales. Su retorno está ocurriendo ahora, en la transformación silenciosa de millones de almas que se preguntan, profundamente, por el propósito de su existencia. En aquellos que deciden mirar hacia adentro, que abandonan la búsqueda desesperada de poder externo y se abren a recibir una guía sagrada que siempre estuvo allí,
esperando el momento en que su lenguaje pudiera ser comprendido. Porque el lenguaje del arca no es humano. No pertenece a un idioma, ni a una religión, ni a una cultura. Es vibración pura. Es coherencia interna. Es la unión del pensamiento con la emoción y la acción. Y allí donde esa coherencia ocurre, allí donde un ser humano actúa desde el amor, desde la verdad, desde la presencia, el arca se manifiesta. No en forma de caja de madera con querubines dorados, sino como un campo de activación que transforma realidades. El arca vive en cada acto consciente, en cada palabra alineada, en cada decisión que nace del alma y no del miedo. Muchas tradiciones hablaban de un nuevo arca que surgiría al final de los tiempos, no como objeto, sino como humanidad renovada. En las palabras de Jesús, cuando decía que el reino de Dios no vendría con señales visibles, sino que estaba dentro de vosotros, resonaba la misma verdad que los antiguos iniciados protegían. El reino no era un lugar, sino un estado. Y el arca, el portal hacia ese estado. Quien encuentre el arca, se encuentra a sí mismo. Quien recuerde su frecuencia, recuerda su origen divino. Esta comprensión está emergiendo en múltiples rincones del planeta. Líderes espirituales, científicos de frontera, investigadores independientes y místicos modernos están convergiendo en una misma verdad, que existe un campo de inteligencia superior accesible desde la conciencia expandida, que toda materia es vibración organizada por una mente universal, y que el ser humano tiene la capacidad de interactuar con ese campo no como espectador, sino como co-creador. Esa es, justamente, la función más oculta del arca, recordarnos que somos co-creadores con Dios. Durante siglos, se nos enseñó que la divinidad estaba fuera, separada, inaccesible salvo por mediaciones autorizadas. El arca fue símbolo de esa conexión directa, un portal, sí, pero también una evidencia de que Dios no habitaba en un lugar lejano, sino en el centro mismo del ser. Por eso, en los relatos más antiguos, el arca no era solo llevada en procesiones religiosas, era llevada en batalla, era consultada para decisiones cruciales, era el eje de lo sagrado y lo práctico. Porque lo divino no se vivía como algo aparte, sino como algo presente en cada aspecto de la vida. Ese es el despertar que estamos viviendo hoy. La resacralización de la existencia. El retorno de lo sagrado a lo cotidiano. El fin de la división entre espíritu y materia, entre ciencia y fe, entre razón y mística. Todo se unifica. Todo se integra. Y esa integración, ese recordar, es el verdadero retorno del arca. En esta nueva era, el arca se manifiesta como conciencia colectiva. Como red de almas conectadas por un propósito común, despertar, sanar, reconstruir. No ya templos de piedra, sino templos vivos. Cuerpos, mentes, corazones que se vuelven recipientes de luz, de sabiduría, de acción justa. Cada persona que eleva su vibración, que se reconcilia con su historia, que honra su linaje y transforma su sombra, es un portador del nuevo arca. Un activador del código perdido. Y esto no es una metáfora espiritual. Tiene manifestaciones concretas. El nuevo conocimiento que emerge en campos como la física cuántica, la biología de la creencia, la neuroplasticidad, la epigenética y la geometría sagrada no hace más que confirmar lo que los antiguos sabían, que somos moldeables, que estamos diseñados para la evolución, que nuestros pensamientos y emociones influyen directamente en nuestra realidad, y que existe un orden invisible que, cuando es comprendido, nos permite vivir en armonía con la totalidad. Ese orden es el orden del arca. En este contexto, muchos se preguntan, ¿volverá a aparecer físicamente? ¿Será descubierta en alguna excavación, o liberada por alguna profecía cumplida? Tal vez sí. Tal vez no. Lo importante no es el objeto. Lo importante es lo que representa. El verdadero retorno es interno.
Es el momento en que un ser humano comprende que ya no necesita buscar fuera lo que siempre llevó dentro. Que la sabiduría no está en libros antiguos, sino en su propio campo energético, esperando ser activada. Que la presencia de lo divino no está en la cima de una montaña, ni al final de una peregrinación, sino en la profundidad de su corazón. Cuando suficientes seres humanos hagan ese giro, de lo externo a lo interno, del miedo al amor, de la separación a la unidad, entonces el arca habrá retornado por completo. Y con ella, una nueva era. Una era donde la humanidad ya no vive dormida, sino despierta. Ya no actúa por reflejo, sino por conciencia. Ya no divide entre razas, credos o fronteras, sino que reconoce la chispa divina en cada ser. Una era donde la sabiduría de los antiguos y la ciencia del presente se unen para formar un nuevo lenguaje, el lenguaje del alma. Allí es donde se encuentra el verdadero legado del arca. No en museos, ni en vitrinas, ni en dogmas, sino en cada persona que decide recordar, despertar y vivir como un canal consciente del poder creador del universo. Y ese, querido oyente, podría ser tú. Profundizaremos aún más en el papel que tienes como parte de esta humanidad en transición. Exploraremos cómo puedes activar tu propio arca interna, elevar tu vibración, y participar conscientemente en este nuevo tiempo de despertar colectivo. Cuando miramos el transcurso de la historia humana desde una visión más elevada, no podemos dejar de notar que cada era ha estado marcada por símbolos poderosos. El fuego, la rueda, la cruz, el pentagrama, la serpiente, el sol. Pero ninguno de estos ha tenido una fuerza tan enigmática y constante como el Arca de la Alianza. A través de los siglos, el arca no ha sido solo objeto de búsqueda o de devoción, sino de transformación. Su misterio ha atraído a reyes y conquistadores, a alquimistas y profetas, pero sobre todo, ha sido una constante invitación a mirar más allá de lo aparente, a buscar lo que no puede verse con los ojos, pero que se siente con el alma. Este capítulo cierra el recorrido de este audiolibro, pero es en realidad el inicio de un viaje mucho más profundo. Porque el retorno del arca no es un evento que se produce fuera de ti. No es un espectáculo que aparece en los noticieros. Es un acontecimiento interno, una activación silenciosa pero poderosa que comienza en el instante en que decides recordar quién eres. Desde el momento en que dejas de buscar señales exteriores para comenzar a mirar dentro de ti, algo cambia. Se enciende una chispa, se activa un código, se abre una puerta. Ese código ha estado contigo desde antes de tu nacimiento. Es parte de tu diseño. Has escuchado su llamado en momentos clave de tu vida, en sueños que no olvidas, en sensaciones de déjà vu, en lágrimas que no entiendes y que surgen al oír ciertas palabras o melodías. Es el eco del arca resonando en tu interior. Es el recordatorio de que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para despertar. No solo para acumular conocimiento, sino para integrarlo. No solo para buscar a Dios, sino para encarnarlo. En muchas culturas se habla de un libro sellado, de un conocimiento oculto que solo se revela a quienes están preparados. En la tradición hebrea, ese libro fue el arca. En otras culturas fue el libro de Tot, el Popol Vuh, las tablillas sumerias o los registros acásicos. Pero en todos los casos, el mensaje es el mismo. Solo puedes acceder al conocimiento verdadero cuando tu corazón está limpio, cuando tu intención es pura y cuando tu frecuencia vibra en coherencia con el todo. Y eso, precisamente, es lo que está ocurriendo en este tiempo. A medida que más personas despiertan, como tú, y comienzan a cuestionar la narrativa oficial, a soltar viejas creencias y a reconectar con su sabiduría interior, el código del arca se activa. No necesitas encontrarla físicamente, porque ella ya está actuando en tu campo energético. Está despertando memorias antiguas, está restaurando tus dones dormidos, está reorganizando tus relaciones, tus decisiones, tu visión de la vida.
Este despertar no es lineal ni cómodo. Puede venir acompañado de crisis, rupturas, confusión o pérdida. Pero no temas, todo lo que cae es porque ya no sostenía tu vibración. Todo lo que duele es porque te empuja a soltar y a abrir espacio para algo nuevo. Cada pérdida, cada desafío, es un llamado de lo divino para que tomes tu lugar como portador del arca. No como custodio de un objeto, sino como canal de una frecuencia que transforma. Y esa frecuencia es amor. Amor no como emoción pasajera, sino como estado vibracional. Amor como comprensión profunda, como entrega sin condición, como comunión con la totalidad. Cuando amas desde ese lugar, te conviertes en el arca misma. Tu cuerpo es el cofre. Tu alma es el testimonio. Tu conciencia es el maná. Y donde tú caminas, llevas contigo la presencia de lo sagrado. Quizá te preguntes, ¿cómo vivir desde esa frecuencia? La respuesta no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Puedes cocinar, caminar, trabajar, conversar, y hacerlo desde el juicio, el automatismo o la necesidad, o hacerlo desde la presencia, la gratitud y la entrega. Puedes vivir cada momento como ritual. Puedes hacer de cada gesto una oración silenciosa. Puedes convertir tu vida entera en un altar móvil. Allí comienza la magia. Allí comienza el reino. Y sí, habrá momentos en que sientas que no sabes por dónde seguir. Pero incluso en esos momentos, el arca estará contigo. En forma de intuición, de sincronicidad, de señales que parecen casuales pero que están cargadas de propósito. Aprende a escuchar. Aprende a confiar. Aprende a caminar guiado por una brújula interior que no falla, aunque no siempre comprenda su lógica. A lo largo de este libro, hemos recorrido los misterios del arca, sus orígenes, sus custodios, sus desapariciones, sus posibles localizaciones. Hemos explorado su poder, sus claves simbólicas, sus conexiones con el cuerpo humano, con los campos electromagnéticos, con los códigos antiguos y con las profecías del fin de los tiempos. Pero lo más importante no es lo que aprendiste, sino lo que recordaste. Porque este audiolibro no vino a darte nueva información, sino a ayudarte a activar lo que ya sabías y habías olvidado. Si tu alma está vibrando al escuchar estas palabras, si algo dentro de ti se enciende, si una parte profunda de ti siente que esto es verdad, entonces lo has entendido. El arca ha retornado. Y tú eres parte de esa historia. Ahora el mundo necesita de ti. No como salvador, sino como ejemplo. Como testimonio vivo de que es posible vivir de otro modo. De que no necesitas miedo para protegerte, ni lucha para lograr lo que deseas. Que puedes vibrar alto, elegir el amor, caminar en coherencia, y que eso transforma tu vida, y transforma el mundo. Llévalo a tu familia, a tu trabajo, a tus relaciones. Llévalo al silencio, al arte, a la palabra. Llévalo a donde haya oscuridad, para que la luz del recuerdo despierte a quienes están listos. Gracias por concluir este magnífico audiolibro y haber llegado hasta el final. Te invito a seguir disfrutando del contenido de este canal que ha sido hecho para ti. Por favor, regálame un me gusta al video, comparte el contenido y suscríbete.